Les doy la bienvenida a Leamos la Biblia en un año. Este es un programa de la Iglesia Luterana Mexicana. Invitamos a todas las congregaciones a que en este año leamos la Biblia completa. Las lecturas están grabadas en la nueva versión internacional Revisión 2022. En la descripción de este video encontrarás enlaces útiles al calendario de lecturas, a las grabaciones y a reflexiones devocionales que acompañan las lecturas que se hacen de lunes a viernes. Comparte este programa, videos, calendario y devocionales con quienes quieras. Muchas gracias por tu entusiasmo y compromiso en este proyecto. Gracias a esto ya están completas las grabaciones para el resto del año. Continúa viendo los videos. Este mes hemos superado las 16.500 vistas y las 3.000 horas de escucha en YouTube. Lectura del Nuevo Testamento, tercera de Juan 1, del 1 al 8. La palabra de Dios dice así. El anciano al querido hermano Gayo, a quien amo en la verdad. Querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. Me alegré mucho cuando vinieron unos hermanos y dieron testimonio de tu fidelidad y de cómo estás viviendo en la verdad. Nada me produce más alegría que oír que mis hijos viven en la verdad. Querido hermano, te comportas fielmente en todo lo que haces por los hermanos, aunque no los conozcas. Delante de la iglesia ellos han dado testimonio de tu amor. Harás bien en ayudarlos a seguir su viaje, como es digno de Dios. Ellos salieron por causa del nombre, sin nunca recibir nada de los paganos. Nosotros, por lo tanto, debemos brindarles hospitalidad y así colaborar con ellos en la verdad. Lectura del Antiguo Testamento. Ezequiel 33 al 36. La palabra de Dios dice así. El profeta centinela de su pueblo. La palabra del Señor vino a mí y me dijo, Hijo de hombre, habla con tu pueblo y dile, cuando yo envío la espada a algún país y la gente de ese país escoge a un hombre y lo pone de centinela, si éste ve venir la espada sobre el país, toca la trompeta para advertir al pueblo. Entonces, si alguien escucha la trompeta, pero no se da por advertido, y llega la espada y lo mata, él mismo será culpable de su propia muerte. Como escuchó el sonido de la trompeta, pero no prestó atención, será responsable de su propia muerte, pues si hubiera estado atento se habría salvado. Ahora bien, si el centinela ve venir la espada y no toca la trompeta para prevenir al pueblo, y viene la espada y mata a alguien, esa persona perecerá por su maldad. Pero al centinela yo le pediré cuentas de esa muerte. Hijo de hombre, a ti te he puesto como centinela del pueblo de Israel. Por tanto, cuando oigas mi palabra, adviértele de mi parte. Cuando yo diga al malvado, vas a morir, y tú no le adviertas al malvado de su mala conducta, ese malvado morirá por causa de su pecado, pero yo te pediré cuentas de su muerte. En cambio, si tú adviertes al malvado que cambie de su mala conducta y no lo hace, él morirá por causa de su pecado, pero tú habrás salvado tu vida. Hijo de hombre, di a los israelitas, ustedes dicen, nuestras rebeliones y nuestros pecados pesan sobre nosotros y nos estamos consumiendo en vida. ¿Cómo podremos vivir? Diles, tan cierto como que yo vivo, afirma el Señor y Dios, no me alegro con la muerte del malvado, sino con que se convierta de su mala conducta y viva. Conviértete, pueblo de Israel, conviértete de tu conducta perversa. ¿Por qué habrás de morir?
Tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo: al justo no lo salvará su justicia en el día que desobedezca, y la maldad del impío no le será motivo de tropiezo si se convierte. Si el justo desobedece, no se podrá salvar por su justicia anterior. Si yo digo al justo, vivirás, pero él confía en su propia justicia y hace lo malo, no se tomará en cuenta su justicia, sino que morirá por causa de la maldad que cometió. En cambio, si digo al malvado, morirás, pero luego él se convierte de su pecado y actúa con justicia y rectitud, y devuelve lo que tomó en prenda y restituye lo que robó y obedece los estatutos de vida sin cometer ninguna iniquidad, ciertamente vivirá y no morirá. No se tomará en cuenta contra él todos los pecados que antes cometió y vivirá por haber actuado con justicia y rectitud. Los hijos de tu pueblo dicen: el Señor es injusto. En realidad son ellos los injustos. Si el justo se aparta de su justicia y hace lo malo, morirá a causa de ello. Y si el malvado deja de hacer lo malo y actúa con justicia y rectitud, vivirá. Sin embargo, ustedes siguen diciendo: el Señor es injusto. Pero yo, israelitas, los juzgaré a cada uno de ustedes según su conducta. La caída de Jerusalén. El día 5 del mes 10 del año 12 de nuestro exilio, un fugitivo que había huido de Jerusalén vino y me dio esta noticia: la ciudad ha sido conquistada. La noche anterior, antes de que el fugitivo llegara hasta mí por la mañana, la mano del Señor vino sobre mí y abrió mi boca. Así fue abierta mi boca y dejé de estar en silencio. Luego la palabra del Señor vino a mí y me dijo: Hijo de hombre, la gente que vive en esas ruinas de la tierra de Israel anda diciendo: si Abraham, que era uno solo, llegó a poseer todo el país, con mayor razón nosotros, que somos muchos, habremos de recibir la tierra en posesión. Por tanto, adviérteles que así dice el Señor y Dios: ustedes comen carne con sangre, adoran a sus ídolos y derraman sangre. ¿Aún así pretenden poseer el país? Además confían en sus espadas, cometen abominaciones. Cada uno de ustedes deshonra a la mujer de su prójimo. ¿Aún así pretenden poseer el país? Por tanto, adviérteles que así dice el Señor y Dios: tan cierto como que yo vivo, los que habitan en las ruinas morirán a filo de espada. A los que andan por el campo abierto los daré como pasto a las fieras. Los que están en las fortalezas y en las cuevas morirán a causa de la plaga. Convertiré la tierra en un desierto desolado y se acabará el orgullo de su poder. Los montes de Israel quedarán devastados y nadie más pasará por ellos. Entonces sabrán que yo soy el Señor, cuando haya convertido la tierra en un desierto desolado, culpa de todas las abominaciones que han cometido. En cuanto a ti, hijo de hombre, los de tu pueblo hablan de ti junto a los muros y en las puertas de las casas. Se dicen unos a otros: vamos a escuchar el mensaje que nos envía el Señor. Acuden en ti en masa y se sientan delante de ti y escuchan tus palabras, pero luego no las practican. Me halagan de labios para afuera, pero sus corazones solo buscan ganancias injustas. En realidad, tú eres para ellos tan solo alguien que entona canciones de amor con una voz hermosa y toca bien un instrumento. Oyen tus palabras, pero no las ponen en práctica. No obstante, cuando todo esto suceda, y en verdad está a punto de cumplirse, sabrán que hubo un profeta entre ellos. Pastores y ovejas. La palabra del Señor vino a mí y me dijo:
Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y adviérteles que así lo dice el Señor y Dios. Ay de ustedes, pastores de Israel, que solo cuidan a sí mismos. ¿Acaso los pastores no deben cuidar al rebaño? Ustedes se beben la leche, se visten con la lana y matan las ovejas más gordas, pero no cuidan del rebaño. No fortalecen al débil, no cuidan de la enferma ni curan a la herida. No han traído a la descarriada ni buscan a la perdida. Al contrario, tratan al rebaño con crueldad y violencia. Por eso las ovejas se han dispersado, por falta de pastor. Y cuando se dispersaron, se convirtieron en alimento de las bestias del campo. Mis ovejas vagan por los montes y colinas, dispersas por toda la tierra, sin que nadie se preocupe por buscarlas. Por tanto, pastores, escuchen bien la palabra del Señor. El Señor Dios afirma: por falta de pastor mis ovejas han sido objeto de pillaje y han estado a merced de las bestias del campo. Mis pastores no se ocupan de mis ovejas, cuidan de sí mismos, pero no de mis ovejas. Tan cierto como que yo vivo, esto es así. Por tanto, pastores, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor y Dios: yo estoy contra de los pastores, les pediré cuentas de mi rebaño, les quitaré la responsabilidad de apacentar a mis ovejas y no se apacentarán más a sí mismo. Rescataré mis ovejas de su boca para que no les sirvan de alimento. Así dice el Señor y Dios: yo mismo me encargaré de buscar y de cuidar a mi rebaño, como un pastor que cuida de sus ovejas cuando están dispersas. Así me ocuparé de mis ovejas y las rescataré de todos los lugares donde en un día oscuro y de nubarrones fueron dispersadas. Yo las sacaré de entre las naciones, las reuniré de los países y las llevaré a su tierra. Las apacentaré en los montes de Israel, en los canales de los ríos y en todos los poblados del país. Las haré pastar en los mejores prados y en los montes altos de Israel estarán su pastizal. Ahí descansarán en un buen lugar de pastoreo y se alimentarán de los mejores pastos de los montes de Israel. Yo mismo apacentaré mi rebaño y lo llevaré a descansar, afirma el Señor y Dios. Buscaré a las perdidas, haré volver a las descarriadas, vendaré las heridas y fortaleceré a las débiles, pero destruiré a la robusta y fuerte. Yo las pastorearé con justicia. En cuanto a ti, rebaño mío, esto es lo que dice el Señor y Dios: juzgaré entre las ovejas y ovejas, entre carneros y machos cabríos. ¿No les basta con comerse los mejores pastos, sino que tienen también que pisotear lo que queda? ¿No les basta con beber agua limpia, sino que tienen que enturbiar el resto con las patas? Por eso, mis ovejas tienen ahora que comerse el pasto que ustedes han pisoteado y beberse el agua que ustedes han enturbiado. Por eso, así dice el Señor y Dios: yo mismo voy a juzgar entre las ovejas gordas y las flacas, por cuanto han empujado con el costado y con el hombro, y han atacado a cornadas a las más débiles, hasta dispersarlas. Voy a salvar a mis ovejas, y ya no les servirán de presa. Yo juzgaré entre una oveja y otra. Entonces les daré un pastor, mi siervo David, que las apacentarán y será su único pastor. Yo, el Señor, seré su Dios y mi siervo David será su príncipe. Yo, el Señor, lo he dicho. Estableceré con ellos un pacto de paz. Haré desaparecer del país a las bestias feroces, para que mis ovejas puedan vivir en el desierto y dormir en los bosques con seguridad. Haré de ellos y los alrededores de mi colina una fuente de bendición.
Haré caer lluvias de bendición en el tiempo oportuno. Los árboles del campo darán su fruto. La tierra entregará sus cosechas y ellas vivirán seguras en su propia tierra. Y cuando yo haga pedazos su yugo y la libere de sus tiranos, entonces sabrán que yo soy el Señor. Ya no volverán a ser presa de las naciones, ni serán devoradas por las bestias de la tierra. Vivirán seguras y nadie les infundirá temor. Les daré una tierra famosa por sus cosechas. No sufrirán hambre en la tierra, ni tendrán que soportar los insultos de las naciones. Entonces sabrán que yo, el Señor su Dios, estoy con ellos y que ellos, el pueblo de Israel, son mi pueblo. Yo, el Señor y Dios, lo afirmo. Ustedes son las ovejas de mi prado, y yo soy su Dios, afirma el Señor y Dios. Profecía contra Edom. La palabra del Señor vino a mí y me dijo: Hijo de hombre, vuélvete hacia la montaña de Seir y profetiza contra ella. Adviértele que así dice el Señor y Dios. Aquí estoy contra ti, montaña de Seir. Contra ti extenderé mi mano y te convertiré en un desierto desolado. Tus ciudades serán destruidas y tú quedarás en ruinas. Entonces sabrás que yo soy el Señor. Porque mantienes una antigua enemistad, entregaste a los hijos de Israel al poder de la espada en el día de su castigo final. Por lo tanto, tan cierto como que yo vivo, afirma el Señor y Dios, te entregaré a la sangre, y la sangre te perseguirá, porque no aborreciste el derramamiento de sangre. Esta te perseguirá. Haré de la montaña de Seir un desierto desolado, y exterminaré a todo el que pase o venga por ahí. Llenaré de heridos tus montes, los que han muerto al filo de espada, cubrirán tus colinas, tus valles y los canales de tus ríos. Para siempre te convertiré en una ruina perpetua, tus ciudades quedarán deshabitadas. Entonces sabrás que yo soy el Señor. Porque tú has dicho: estas dos naciones y los dos territorios serán míos, y yo seré su dueño, aunque yo, el Señor, estaba allí. Por lo tanto, tan cierto como que yo vivo, haré contigo conforme al furor y celo con el que tú actuaste en tu odio contra ellos, afirma el Señor y Dios. Cuando yo te juzgue, me daré a conocer entre ellos. Entonces sabrás que yo, el Señor, he oído todas las injurias que has proferido contra las montañas de Israel. Tú dijiste: están devastados, nos han sido entregados para devorarlos. Me has desafiado con arrogancia y has multiplicado tus palabras contra mí. Yo te he escuchado. Así dice el Señor y Dios: para alegría de toda la tierra, te dejaré en ruinas, así como se alegraron cuando quedó desolada la herencia del pueblo de Israel, también yo me alegraré de ti. Tu montaña de Seir, con todo el territorio de Edom, quedarán desolados. Así sabrán que yo soy el Señor. Profecía sobre las montañas de Israel. Tú, hijo de hombre, profetiza a los montes de Israel y diles: montes de Israel, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor y Dios: el enemigo se ha burlado de ustedes diciendo: las antiguas montañas ya son nuestras. Por eso, profetiza y adviérteles: así dice el Señor y Dios: a ustedes los he asolado y arrasado por todas partes. Se han convertido en posesión del resto de las naciones y además han sido objeto de burla y de insultos de la gente. Por eso, montes de Israel, escuchen la palabra del Señor y Dios. Así habla el Señor y Dios a los montes y a las colinas, a los canales de los ríos y a los valles, a las ruinas desoladas y a los pueblos deshabitados, saqueados y encarnecidos por los pueblos vecinos. Esto dice el Señor y Dios:
En ardor de mi celo me he pronunciado contra el resto de las naciones y contra Edom, porque con mucha alegría y malicia en su corazón se han apoderado de mi tierra para destruirla y saquearla. Por eso, profetiza acerca de la tierra de Israel. Adviérteles a los montes y a las colinas, a los canales de los ríos y a los valles, a las ruinas desoladas y a los pueblos deshabitados, saqueados y escarnecidos por los pueblos vecinos. Esto dice el Señor y Dios: en el ardor de mi celo me he pronunciado contra el resto de las naciones y contra Edom, porque con mucha alegría y malicia en su corazón se han apoderado de mi tierra para destruirla y saquearla. Por eso profetiza acerca de la tierra de Israel. Adviérteles a los montes y a las colinas, a los canales de los ríos y a los valles. Así dice el Señor y Dios: en mi celo y en mi furor he hablado, porque ustedes han sufrido la deshonra de las naciones. Por eso así dice el Señor y Dios: juro solemnemente con la mano en lo alto que las naciones vecinas también sufrirán su propia deshonra. Ustedes, en cambio, montes de Israel, echarán ramas y producirán frutos para mi pueblo Israel, porque pronto volverán a casa. Yo estoy preocupado por ustedes y los voy a proteger. Ustedes, los montes, volverán a ser sembrados y cultivados. Multiplicaré al pueblo de Israel. Las ciudades serán repobladas y reconstruidas las ruinas. Haré que tanto los hombres como los animales se multipliquen. Serán fecundos y numerosos. Los poblaré como en tiempos pasados y los haré prosperar más que antes. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Haré que mi pueblo Israel transite por territorio de ustedes. Él te poseerá y tú serás parte de su herencia. Nunca más los privará de sus hijos. Así dice el Señor y Dios: por cuanto te han dicho que devoras a la gente y dejas sin hijos a tu propio pueblo, el Señor y Dios afirma: ya no devorarás más a la gente ni dejarás sin hijos a tu pueblo. Nunca más te haré oír el ultraje de las naciones. No tendrás que volver a soportar los insultos de los pueblos, ni serás causa de tropiezo para tu nación, afirma el Señor y Dios. La palabra del Señor vino a mí otra vez y dijo: hijo de hombre, cuando los israelitas habitaban en su propia tierra, ellos mismos la contaminaron con su conducta y sus acciones. Su conducta ante mí era semejante a la de la impureza de una mujer en sus días de menstruación. Por eso, por haber derramado tanta sangre sobre la tierra y por haberla contaminado con sus ídolos, desataré mi furor contra ellos. Los dispersaré entre las naciones y quedaron esparcidos entre diversos pueblos. Los juzgaré según su conducta y sus acciones. Pero al llegar a distintas naciones, ellos profanaban mi santo nombre, pues se decían de ellos: son el pueblo del Señor, pero han tenido que abandonar su tierra. Así que tuve que defender mi santo nombre, el cual los israelitas profanaban entre las naciones por donde iban. Por eso, adviértele al pueblo de Israel que dice así el Señor y Dios: voy a actuar, pero no por ustedes, sino por causa de mi santo nombre, que ustedes han profanado entre las naciones por donde han ido. Daré a conocer la grandeza de mi santo nombre, el cual ha sido profanado entre las naciones, el mismo que ustedes han profanado entre ellas. Cuando dé a conocer mi santidad entre ustedes, las naciones sabrán que yo soy el Señor, afirma el Señor y Dios. Los sacaré de entre las naciones, los reuniré de entre todos los pueblos y los haré regresar a su propia tierra. Los rociaré con agua pura y quedarán purificados. Los limpiaré de todas las impurezas e idolatrías. Les daré un nuevo corazón y derramaré un espíritu nuevo entre ustedes. Quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne.
Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis estatutos y obedezcan mis leyes. Vivirán en la tierra que di a sus antepasados. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Los libraré de todas sus impurezas. Haré que tengan trigo en abundancia y no permitiré que pasen hambre. Multiplicaré el fruto de los árboles y las cosechas del campo para que no sufran más entre las naciones la deshonra de pasar hambre. Así se acordarán ustedes de su mala conducta y de sus acciones perversas. Además, sentirán vergüenza de sus iniquidades y abominaciones. Y quiero que sepan que esto no lo hago por consideración a ustedes, afirma el Señor y Dios. Avergüéncense y humíllense por su conducta, pueblo de Israel. Así dice el Señor y Dios: el día que yo los purifique de todas sus iniquidades, poblaré las ciudades y reconstruiré las ruinas. Se cultivará la tierra desolada, ya no estará desierta a la vista de cuantos pasan por ella. Entonces se dirá: esa tierra que antes yacía devastada es ahora un jardín de Edén. Las ciudades que antes estaban en ruinas, desoladas y destruidas, están ahora habitadas y fortificadas. Entonces las naciones que quedaron a su alrededor sabrán que yo, el Señor, reconstruir lo que estaba derribado y replanté lo que había quedado como desierto. Yo, el Señor, lo he dicho y lo cumpliré. Así dice el Señor y Dios: una vez más cederé a la súplica del pueblo de Israel y haré esto por ellos. Haré que su pueblo sea tan numeroso como un rebaño, tan numeroso como el rebaño para las ofrendas en Jerusalén durante las fiestas solemnes. Así se llenará de multitudes las ciudades en ruinas. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Que la presencia de Cristo Jesús que encontramos en la Biblia ilumine nuestras vidas para compartir el amor de Cristo Jesús a quienes nos rodean. Les invitamos a seguir leyendo la Biblia en un año. Hasta la próxima.